Creo que ya estoy listo. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Primero que todo, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar acá. Déjenme comenzar orando, dando gracias por este día. Y como siempre les pido, por favor, mientras yo oro, oren ustedes conmigo por mi mente, por lo que el Señor va a traer para cada uno de nosotros y por sus corazones, para que las palabras no lleguen a oídos, sino a corazones y nuestros corazones sean transformados con su palabra, ¿ok? Padre nuestro, Señor, gracias, Dios mío. Te doy muchísimas gracias por el privilegio, Señor, que es estar acá. Primero parado acá, Señor, y segundo estando con todas estas personas, Dios mío, que te conocen, te aman y que compartimos una hermandad en ti, Señor. Porque tú nos llamaste por nombre propio a cada uno de nosotros, Señor, con un propósito, Señor. Y te doy gracias por eso. Te doy gracias por la vida de todas las personas que escuchan este mensaje, Señor. Te pido que toques sus corazones y que estas palabras lleguen a sus corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ok, para comenzar, como todas las semanas comienzo diciendo algo, esta semana quiero comenzar diciendo que ya este es el capítulo 5 del libro de Santiago. Ya estamos terminando, este es el último capítulo de este libro. Y quiero darle gracias a Dios porque me dio el privilegio de haber podido escudriñar su palabra, compartirla con ustedes. Gracias. También quiero darle gracias al pastor Ipili porque por muchísimos años han estado orando por nuestra familia y ha sido de gran bendición. Y también gracias a mi esposa porque en estos 5 semanas ella ha estado ahí. De hecho, hemos sido un equipo. Algo así como cuando un cantante va a hacer su trabajo, necesita de un ingeniero de sonido. Básicamente es lo mismo. Yo traigo un mensaje y ella me da ciertas tips. Me dice, amor, tienes que conectar una cosa con la otra. Mi vida, tienes que organizar un poquito más las ideas. Entonces ha sido de bendición todo y de aprendizaje. Entonces, ahora sí vamos a comenzar el capítulo 5 del libro de Santiago y vamos a comenzar, voy a leer los versículos del 1 al 7. Entonces, presten mucha atención a lo que nos dice Santiago el día de hoy y dice así: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que están a punto de sobreveniros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata se han enmohecido y el moho testifica contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros en los últimos días. Mirad, el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual ha sido retenido por vosotros, está clamando y los clamores de los trabajadores en las cosechas han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en los días de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os ha resistido. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén. Esto es el inicio del capítulo 5 del libro de Santiago. Y aunque leí bastante, vamos a intentar desglosar esto. Santiago comienza este capítulo hablando de el público que él tenía en mente cuando él está escribiendo esto. Eran los judíos de la época, por supuesto. Los judíos adinerados, estas personas que habían utilizado su dinero para sus propios deleites y que incluso habían maltratado a las personas y habían mal utilizado este poder con muchas de estas personas. Él comienza hablándonos de esto y cuando nosotros pensamos en la forma como Santiago abre este libro, nosotros tenemos que pensar también en que, aunque yo estoy seguro que ninguno de ustedes está haciendo esto, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar la forma en la cual nosotros utilizamos nuestro dinero. Y no voy a hablar de, ¿cómo lo pongo? Déjenme, lo explico de esta forma. La forma como nosotros utilizamos el dinero refleja también quiénes somos nosotros y si nosotros entendemos en dónde estamos parados nosotros en este mundo. Santiago está hablando de esas personas que utilizaban ese dinero para sus propios placeres. Cada uno de nosotros acá tiene un trabajo que hacer en el mundo espiritual y tenemos unas vidas que llevar en el mundo físico.
Lo que Santiago nos está diciendo es que tenemos que ser inteligentes y vemos cómo podemos unir una cosa con la otra y que sea congruente lo que nosotros estamos haciendo. Les voy a poner un ejemplo para ver si puedo ilustrar esto un poquito más fácil. Hace muchos años atrás yo tuve un accidente de tránsito y a raíz de ese accidente me llegó un dinero para que yo comprara otro carro. Cuando yo fui a comprar el carro, yo estuve viendo en muchos lugares diferentes y llegué a dos sitios en donde era este o este. Los dos carros me gustaban, yo solamente tenía que decidir hacia dónde iba. Yo sabía que hacia donde yo fuera la persona iba a recibir una comisión. En este lado me encontré con una persona que parecía ser como el dueño de la compañía, a quien a mí me trató excelentemente bien, pero vi cómo se refería o cómo trataba a algunas otras personas que trabajaban para él y no me gustó el trato que él no me estaba, a mí me trató excelente, pero el trato que él estaba dando a las otras personas. Mientras que en este otro lado, lo que yo vi fue a un trabajador de una compañía muy grande que parecía, de hecho, no fue tan buen trabajador o tan buen vendedor como este, pero en este señor yo vi cierta tristeza, yo vi cierta cosa que yo dije, yo me voy a ir con él, yo no sé qué está pasando en la cabeza de él, pero yo voy a irme con él. Entonces decidí salir de la compañía, me fui a la otra, le di la venta del carro. El señor se contentó mucho ese día y empezó a hablar conmigo y me dijo que un familiar acaba de morir, que él no tenía el dinero para cubrir todas las cosas y que había sido una bendición el hecho de que él pudiese haber vendido ese carro, que ni siquiera le tocaba ir a trabajar ese día, sino que fue porque necesitaba trabajar a ver si podía hacer dinero. Entonces, la forma en que nosotros tenemos que ver este mundo es, cada uno de nosotros tiene casas, carros, cosas que tenemos que administrar. Cuando nosotros administremos eso, no pensemos que lo que estamos haciendo está separado de lo que nosotros estamos haciendo espiritualmente. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser congruente con el trabajo que nosotros estamos llevando para Dios. Por ende, incluso en la más mínima cosa, como la compra de algo, nosotros tenemos que ser y pensar, ¿quién es la persona que se va a beneficiar de esto? Porque si hay una persona que se va a beneficiar, que es un hermano en Cristo, que es una persona necesitada, ahí voy. Así me estén tratando mejor acá, allá voy. Porque eso tiene que ser de bendición también para las otras personas. Por eso cada uno de nosotros tiene cosas. Porque todo lo que nosotros poseemos, de alguna forma u otra, si nosotros somos conscientes en el día a día, va a ser de bendición para una persona. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, o como inicia Santiago, hablándonos de un grupo de gente para que entendamos cómo no podemos ser de esa forma. Y él prosigue, y en este versículo, él dice, en el versículo 3 dice, vuestro oro y plata sean enmohecidos y su mo testificará contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros en los últimos días. Obviamente, cuando Santiago dice esto, no se está refiriendo literalmente al oro y la plata que se estaban llenando de moho, porque eso no pasa, ¿verdad? Él estaba hablando de algo que estaba por venir. Él estaba hablando de un día en donde las obras de estas personas iba a ser juzgada y todo eso que esas personas tenían y habían acumulado va a ser de ninguna importancia, porque en el día que son los últimos días, en el día del juicio, realmente nosotros vamos a ver la verdad de la vida. Ya no vamos a ver como por un espejo que se ve borroso, sino que vamos a ver realmente la verdad de la vida y vamos a entender en ese momento, de nada sirve todo esto, de nada sirve todas las riquezas y todas las cosas que nosotros podamos acumular en este mundo, porque el día, como decía el pastor, el día que estemos parados enfrente de la presencia de nuestro Señor, ese día o nos arrodillamos gozosos porque estamos enfrente de Él o nos arrodillamos temblando porque estamos enfrente de Él. Y de eso precisamente es de lo que está hablando Santiago acá. Ahora, el juicio es algo que cada uno de nosotros como seguidores de Cristo tiene que entender. Y el motivo por el cual nosotros tenemos que entender esto es porque nosotros, como lo habíamos dicho, somos la Biblia de los que nunca la van a leer porque no creen en Dios. Si una persona no cree en Dios, no va a acercarse a la Biblia para entender a Dios. Por ende, nosotros, quienes conocemos a Dios, tenemos que darle a entender a las personas cómo funciona esto, cómo funciona el mundo. Y permítanme les leo Mateo 25:32.
Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Para nosotros hay buenos, majomenitos, malos y malotes. Malandro. Para Dios hay uno u otro. Son dos bandos. Y existe y va a llegar un día en donde va Él a venir y va a decir, estos para este lado, estos para este lado. Existe el juicio. Va a venir un día donde cada persona va a tener que rendir cuentas por cada una de las acciones cometidas en su corazón, en su mente y con sus obras. Esto va a llegar y es lo que nos está diciendo acá Santiago. Ahora voy a leerles Mateo 8:12. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de los dientes. Este momento no va a ser nada fácil y ya veo la cara por allá de mi esposa así como que... Sí, en realidad esto es algo que no le gusta escuchar a las personas. No nos gusta escuchar, no les gusta escucharlo a las personas, pero es algo que tiene que decirse porque es la realidad de la vida y estamos llamados a hablar lo que es cierto y a hablar con su palabra. Ahora, él dice que en ese día que va a ser el día del llanto y del crujir de los dientes van a ser echados afuera. ¿Echados de dónde? Y yo quiero que nosotros pensemos algo. Hoy en día, cada uno de nosotros tiene la libertad, o no la libertad, vamos a ponerlo, cada uno de nosotros tiene la grandeza de poder vivir observando la gloria de Dios, indiferentemente de si creemos o no creemos en Dios. Creyentes y no creyentes pueden irse ahorita a un atardecer y mirar el espectáculo de cambios de colores, mirar el espectáculo de cómo se confunden el azul con el anaranjado, disfrutar eso en paz. Y todo esto es parte de la creación de Dios. Y creyentes y no creyentes en este momento pueden disfrutar de la gloria de Dios a través de su creación. Pero no va a ser así todo el tiempo. No va a ser así todo el tiempo. Lo que nos dice la Biblia es que en un momento las personas van a ser retiradas de la presencia de nuestro Señor. Eso es un infierno. ¿Por qué? Porque todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo que nosotros pensamos, wow, que me deleito en esto, todo es de Dios. Sin Dios, todo es completamente opuesto a eso. Entonces, aquí nos lo está diciendo, van a ser retirados y por eso va a ser el crujir de los dientes. En Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses 1:9, nos los pone esto mismo de otra forma que creo que se entiende un poquito más. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es el infierno. La exclusión de las personas que no quieren a Dios de su presencia. Y ahora es muy importante que nosotros entendamos algo. Hay muchas personas que no quieren creer en Dios porque dicen, ¿cómo puedo creer yo en ese Dios castigador? ¿Cómo puedo creer yo en ese Dios que yo lo veo así como con una cara de malo, diciendo al infierno, al infierno, al infierno? Eso no es Dios. Eso no es Dios. Ellos ven ese Dios de esa forma porque no le conocen. Nosotros le conocemos. ¿Cómo es Dios? Dios es el que a pesar de que nosotros le hemos dado la espalda una, otra y otra vez, Él sigue allí diciendo, Javier, ven, ven, ven. Y no solo eso, sino que nos perdona, nos ama, nos cuida. Y lo que van a recibir las personas no es que Dios quiere que ellos se vayan a ningún lado. Dios quiere que cada uno de los seres humanos esté en su presencia. Dios nos quiere con Él. No es ese Dios castigador, por el contrario, es ese Dios perdonador que nos quiere con Él y somos nosotros quienes lo rechazan. Y desafortunadamente cuando los rechacemos y muramos, lo que tenemos es una eternidad sin Él. Entonces entendamos esto para que nosotros seamos capaces de explicárselo a esas personas que digan, yo no creo en... De hecho, a mí me dijeron una vez, oh, ese Dios en el que tú crees es un Dios que se cree más que todos los demás, juzgando a las personas.
Realmente no es así. Pero él no conocía el amor de Dios. Y nosotros somos ese medio por el cual las personas van a conocer del amor de Dios. Ahora, cuando él nos habla de este juicio, que ya entendemos que hay ese juicio, viene ese juicio, él sigue y nos dice, tengan paciencia. Así como esa persona que siembra la tierra y sabe que cuando siembra la tierra va a venir su fruto y solamente le toca esperar ahí, ser paciente, así nos dice a nosotros. Nosotros en este mundo puede que vayamos a ser, o vamos a ser tribulados, vamos a ser golpeados por muchas cosas. Vamos a poner, nuestra fe se va a poner en prueba, vamos a pasar cosas que no queremos pasar. Y lo que él nos está diciendo, sean pacientes, sean pacientes. Vamos a conocer personas que van a querer pisotearnos, que van a querer menospreciarnos, que van a querer abusar de nuestra bondad, que van a querer abusar de nosotros. Existen, van a haber esas situaciones. El Señor nos dice, sean pacientes. Si nosotros somos suficientemente pacientes como para poner todo eso que nosotros tenemos cuando una persona quiere menospreciarnos, pisotearnos, tratarnos mal y ponerlos delante de Dios, porque miren lo que dice aquí, que tú matas a esas personas y ellos no resisten. Cuando nosotros somos capaces de controlarnos a nosotros mismos y no poner resistencia contra esas personas malas, ahí es cuando Dios toma el control de todo y nosotros somos recompensados por Él. Pero tenemos que controlarnos a nosotros mismos. Tenemos que no poner resistencia, entendiendo que el juicio está cerca. ¿El juicio para quién? Para las dos personas, para el que quiere, para el que está castigando y para el que está siendo castigado. Pero en este momento las cosas se van a cambiar por completo. Eso es lo que nos dice el Señor. Tengamos paciencia. Ahora, Él continúa hablándonos de esta venida del Señor. Ahora voy a leerle los versículos del 8 al 11. Y dice lo siguiente. Tened también vuestra paciencia, tened también vosotros paciencia y afianzad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os juzguéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ved cómo tenemos por dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Él prosigue hablando acá de la venida del Señor, que tenemos que ser pacientes para la venida del Señor. Y este es otro concepto que nosotros tenemos que tener muy claros en nuestras cabezas, y es el hecho de que nosotros estamos esperando que Él venga. Jesucristo vino 2000 años atrás, pero cuando se fue, dijo que volvería. Y nosotros le estamos esperando. Este es un concepto que antes de comenzar a estudiar la palabra yo ni siquiera lo conocía. Yo decía, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo y todo. Pero yo no entendía cómo se iban a dar las cosas. Pero es importante que lo entendan. Por eso vamos a ir a Hebreos 9, 27 al 28. Y miren lo que nos dice el libro de Hebreos. Dice, y de la manera que está dado para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también fue ofrecido Jesucristo una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Primero, al hombre le fue dado la muerte una sola vez y luego el juicio. Esto tenemos que tenerlo claro porque nosotros como seguidores de Jesucristo escuchamos muchas veces del karma, del dharma y de todo ese tipo de cosas bajo la creencia de que las personas mueren una y vienen otra vez y mueren y viven y mueren y viven y mueren y viven y mueren y viven hasta que desaparecieron. Eso lo dicen muchas personas, pero la persona que vino, históricamente sabemos que vino por los libros de historia, murió y se le apareció a un grupo de personas nuevamente después de 3 días de muerto y cambia la historia del mundo occidental, del mundo completo en un antes y un después, nos está diciendo, no, es solamente una,
no se vayan a equivocar, una sola vez van a morir las personas. Y la segunda venida del Señor no va a estar relacionada con el pecado. Cuando Jesucristo vino por primera vez a este mundo, Él vino ¿a qué? A agarrar el pecado de cada uno de nosotros, a ponérselo en los hombros y a montarse en una cruz para pagar por nuestros pecados. Esa fue su venida. La venida que nosotros estamos esperando es la venida de la salvación, la venida donde toda rodilla lo verá, donde toda rodilla se doblará, donde todo ojo lo verá. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Estamos esperando el día en que toda la humanidad completa va a decir, wow, tenían razón. Y ahí se pone fea la cosa para el que no creyó y nosotros lloramos de alegría por ver que Él ya llegó. Y voy a leerles Apocalipsis 1, versículos 7 y 8. Dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Este es Jesucristo. Jesucristo es el que era y el que ha de venir. Y nosotros tenemos que entender muy bien esto. Ahora, Santiago nos anima a recordar que la venida del Señor está cerca. ¿Para qué? Para que nosotros nos esforcemos a nosotros mismos. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos. Porque el problema es que vivimos en una carne que está contaminada. El Señor lo sabe y por eso va a entregarnos una nueva, que es una glorificada, donde ya no vamos a estar con esta dicotomía, con esta pelea entre nosotros mismos, porque en ese momento la carne que nos van a entregar va a ser una que también está dispuesta a seguir al Señor como nuestro espíritu. Entonces, esforcémonos a nosotros mismos. ¿De qué forma? Miren cómo lo dice Santiago. Primero, comparémonos con los profetas de Dios. ¿Quiénes eran los profetas de Dios? Los profetas de Dios eran ese grupo de personas a quien Dios le entregaba su palabra y tenían que ir a todas las demás personas a explicar, miren, Dios está diciendo esto. ¿Quiénes somos nosotros? Ojo, yo no nos estoy dando títulos. Yo soy ahora el profeta Javier Gutiérrez. No. Lo que estoy diciendo es que nosotros somos de cierta forma como los profetas. Nosotros somos el vaso que tiene la palabra de Dios que va a darle de tomar ese poquito de agua a esas personas para que entiendan todo esto. Comparémonos con los profetas y veamos cómo sufrieron ellos. Porque hacer esto no es que yo voy a hacerlo por el beneficio que obtengo, porque por el contrario, como lo dijo el pastor cuando comenzó, estas semanas no han sido fáciles. Desde cosas que nos han pasado clínicamente, familiares, ansiedad, en mi vida había tenido, no ha sido fácil, pero es algo que tenemos que hacer. Ok, entonces él nos dice esto, ¿para qué? Porque mírenlo como él lo puso en ese pedacito, y dice, no os quejéis los unos en contra de los otros. Miren lo que nos está diciendo Santiago acá. Cuando nosotros no formamos parte de la iglesia de Dios, cuando nosotros no creemos en Dios, estamos en el mundo, como dicen, nosotros nos asociamos con las personas que tengan similitudes intelectuales, económicas, religiosas, políticas con nosotros. Quiere decir que yo conozco una persona intelectualmente parecido, social y económicamente parecidos, línea política parecidos. Entonces puedo tener una relación con esa persona y ser mi amigo de la persona. Cuando ya choca la política, no, yo me alejo de esa persona. Cuando ya chocan los niveles culturales, intelectuales, no me interesa estar con esa persona. El problema es que cuando nosotros nos unimos a la iglesia de Dios, nosotros nos convertimos en el cuerpo de Dios. Ahora, ¿cómo puede el pulgar decirle al meñique, arráncate de aquí y vete? ¿O cómo puede el pulgar decirme, me arranco de aquí y me voy? Eso es lo que nos está diciendo a nosotros Santiago. Nos está diciendo, no os quejéis los unos contra los otros. ¿Por qué? Porque son un mismo cuerpo.
El problema es que sí, es más difícil ahora que cuando estamos en el mundo, porque en el cuerpo de Jesucristo hay todo tipo de cultura, hay todo tipo de niveles económicos, hay todo tipo de niveles culturales y se nos hace difícil a veces hacerlo, pero no queramos amputar al cuerpo de Dios. No lo digo yo, lo dice Santiago. Cuando nosotros queremos excluir a una persona que es nuestro hermano en Cristo, o cuando yo me quiero alejar del grupo de personas que es el cuerpo de Dios, yo estoy amputando el cuerpo de Dios. Y Santiago nos está diciendo, entiendan, la venida del Señor está cerca. Compárense con los apóstoles. Entiendan, sí, es que la persona esa habla mucho y tiene un tono de voz que me da dolor de cabeza. Dios la ama igual. Y por algún motivo te puso cerca de esa persona. Uy, pero es que esa persona es súper antipática, súper molesto y siempre está hablando de cosas que a mí no me interesan. Pero le interesa a Dios y te puso junto a esa persona. Eso tenemos que pensarlo todos los días. Que cada uno de nosotros con diferentes culturas, con diferentes cosas, somos un solo cuerpo. Y cuando realmente nos comportamos como un solo cuerpo, podemos movernos. Yo puedo moverme, yo puedo caminar. Imagínense que mi brazo le diera por hacer otra cosa. Esta pierna no me permite. ¿Ustedes creen que yo podría llegar a algún lado? Por supuesto que no, no podría. Si todo mi cuerpo no está coordinado junto, no puedo tener dirección. Y eso nos lo está diciendo Santiago. Nos está pidiendo que no nos juzguemos unos a otros, que estemos unidos en hermandad. Ok, ahora, él continúa sus enseñanzas en los versículos 12 al 15. Y permítanme, voy a comenzar. El versículo 13 dice, el 12, disculpen. El versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo juicio. Esto no necesita mayor explicación. Lo que nos está diciendo acá es, Señor, mire, si usted dice esto, hágalo. Si usted dice aquello, hágalo. Si usted dice que no va a hacer esto, pues no lo haga. Esta mañana cuando veníamos entrando a la iglesia, mi hijo Lucas, vamos a tener, como ya lo dijo el pastor, vamos a tener una guerra de Nerf guns cuando termine el servicio. Y entonces cuando mi hijo se baja del carro me dice, papá, saca todas las pistolas, vamos allá con las pistolas. Y yo le digo, pero ¿para qué, mi amor? La guerra va a ser después del servicio. Y me dice, no, ¿y si nos hacen una emboscada? Y yo le digo, no, mi amor. Ellos dijeron que íbamos a tener la guerra después del servicio. Sí, pero si nos están esperando, ellos van a cumplir lo que dijeron. Porque si ellos nos dijeron que va a ser después, no nos van a estar esperando, va a ser después. Y si nosotros decimos que después lo vamos a hacer, dejamos las pistolas y así nos estén emboscando, lo hacemos después. Es eso lo que nos está diciendo Santiago. Usted dijo algo, hágalo. ¿Por qué? Porque su palabra se pone en juicio. Cuando después yo digo, yo voy a hacer esto, ¿en realidad lo irá a hacer o no lo irá a hacer? Eso es lo que nos está diciendo Santiago en el versículo 12. Ahora, versículo 13 dice, si alguno entre vosotros, si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. Si alguno alegre, cante alabanza. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le será perdonado. Ahora, vamos a pensar lo que está diciendo acá Santiago. Lo primero que él nos dice es, mire, el que esté pasando por mal, ore. El que esté pasando por bien, alégrese en cantos al Señor. O sea, si está en lo malo, no se aleje, ore. Si está en lo bueno, regocíjese, cante. Si está enfermo, y este es el punto que quiero detenerme un poco, porque si está enfermo, dice, llévelo a los ancianos de la iglesia para que lo unjan y será sanado por el poder de la oración.
Versículos como este pueden tomarlo grupos de personas y sacar creencias diferentes, o podemos excluirlo completamente de la Biblia por no querer hacernos semejante a otro grupo de la iglesia. Yo creo que cuando leemos cosas como esta, yo creo que podemos ver cómo el diablo ha hecho su trabajo de una buena forma. ¿Cómo? Sectorizando a la iglesia. ¿De qué forma? La iglesia es una sola y el poder de la iglesia es una, pero cuando él llega y le dice a uno, ustedes enfóquense solamente en leerla textualmente y explicarla textualmente. Ustedes infórmense y concéntrense en hacer un alboroto y hacerlo todo espiritual y todo. Ustedes enfóquense en tal cosa. Sectoriza a la iglesia de una forma que estos ven estos como mal o locos, estos ven estos como, no sé, de alguna otra forma, desordenados, estos los ven como muy anticuados y ortodoxos. Y lo que está haciendo el diablo con esto es simplemente partiendo el cuerpo de Dios. Por eso es que Dios no vino y dijo, ok, la religión es correcta, anótenla, esta y esta, todas las demás son malas. No, Él vino a promover un reino. En el reino entran los que son del reino. Y esto todo es la palabra de Dios. Ahora, quiere decir que yo voy porque acabo de leer estos versículos, entonces vamos a colocar un letrero ahí y vengan los enfermos que los curamos, ponemos al pastor, a Pili, me pongo yo con una lata de aceite y empezamos. No, no, pero tenemos que entender algo. Nosotros, como iglesia, tenemos que desarrollarnos y crecer. Porque ciertamente si Santiago nos dice que hagamos esto, como iglesia nosotros deberíamos tener el poder de hacer esto. Pero ojo, él habla cuando alegre haga esto, cuando triste haga esto, cuando esté enfermo acudan a estos ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Porque nos está diciendo acudan a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Déjenme les voy a leer Tito 1, 5 y 6. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuese irreprensible, irreprensible significa que no puede ser culpado de nada. O sea, hace las cosas tan bien que nadie puede culparlo de nada. Marido de una sola mujer, como lo pone Jesucristo, si yo veo a una mujer con deseo, ya le estoy faltando. O sea, debe ser un hombre intachable que esté y ame a su esposa de tal forma que no esté con otras mujeres ni aún en sus pensamientos o su corazón. Y que tenga hijos creyentes que no sean acusados de disoluciones ni rebeldía. Disoluciones está relacionado con la parte sexual. Y esto para el que tiene hijos, yo que tengo hijos me dice, eso va a ser difícil. Porque primero, que yo esté ante los ojos de las personas a un punto de que nadie pueda ser capaz de decir, Javier está haciendo esto mal, irreprensible. Que no le falte a mi esposa ni con el pensamiento y que mis hijos estén de tal forma que nadie pueda culparlos de rebeldía ni de actos sexuales ya cuando sean un poquito más grandes, porque ahorita obviamente no. Es difícil. ¿Y las mujeres? Tito 2, 3 y 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hombres y mujeres. Yo no iba a tirarle nada más aquí a los hombres y dejarlas a ustedes tranquilas. No, estos son los ancianos. Este tipo de personas es el grupo de personas al cual nosotros debemos acudir cuando estamos enfermos. Y Abby hace muchos años me preguntó, para allá voy, para allá voy. ¿Y quiénes? Dice Silvia, para allá voy. Abby hace unos años atrás, cuando yo hablaba con el grupo de jóvenes, ella me dijo, pero ¿y por qué ya no vemos esos milagros y esas cosas que se veían antes? Yo le dije, la respuesta en ese momento fue,
No, sí, sí hay, lo que pasa es que, bueno, no los leemos probablemente constantemente, pero estoy seguro que sí pasan. Hoy en día, parado acá, leyendo esto, entendiendo la palabra de Dios, yo digo, sí hay. El problema es que depende de nosotros, no depende de Dios. Nosotros cuando decimos, oh, es que ya no hay milagros, es porque ya Dios no está o porque Dios no existe. No, es porque nosotros no estamos buscando de Dios como buscaron de Dios en otra oportunidad. Miren lo que yo acabo de leer. ¿A quién de nosotros acá, y vamos a ser sinceros, no les gustaría tener un grupo de ancianos aquí en Iglesia La Esperanza, al cual cuando yo estoy enfermo venga y acuda a este grupo de personas y sea sanado? A todos nos encantaría tener esto, pero es que para tener esto tenemos que cambiar cada uno de nosotros, porque nosotros somos Iglesia La Esperanza y de nosotros van a provenir este grupo de personas que van a ser capaces de hacerlo. Por eso Santiago ha estado hablando con nosotros por semanas diciéndonos cambia, 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 cambia. Porque esta iglesia puede ser una iglesia enorme, no en número, sino en poder, si nosotros obramos como Dios nos pide que obremos. Podemos hacerlo. Esta iglesia es una iglesia joven. Y tenemos que estar enfocados a esto. Necesitamos a ese grupo de personas que sean intachables, irreprensibles, que sean como nos lo describe acá. Eso lo necesitamos nosotros. Y podemos hacerlo a través de lo que nos está diciendo y enseñando Santiago. Y miren esta frase que me encantó, dice, que está en 1 Corintios, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino que nosotros estamos promoviendo no es un reino solamente de palabras. Yo estoy ahorita hablando palabras, pero el reino de Dios no es solamente palabras, es poder. Y yo debería en algún momento de mi vida ser maduro suficiente en el crecimiento en Dios de decir, sana. No por mí, sino por Él y porque yo me someta a mí mismo, a su poder, me someta a Dios. Eso es una meta que cada uno de nosotros tiene que tener. Ahora, Santiago sigue aquí relacionando, y ya estamos casi por terminar, pero Santiago sigue acá relacionando la sanidad física de una persona con la sanidad espiritual. Lo acaba de hacer ahorita cuando dice que cuando una persona está enferma, acuda a los ancianos. Y después en el versículo 16, voy a leer del 16 al 18, miren lo que dice. Dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los vuestros y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Él está relacionando nuevamente la enfermedad espiritual, por así decirlo, con nuestros propios cuerpos físicos. Primero nos dice eso de que acudamos a los ancianos y después nos dicen, confiésense los unos a los otros. Cada uno de nosotros falta, y el motivo por el cual no hacemos esto probablemente sea por vergüenza, porque nos dé vergüenza acercarnos a una persona que conocemos, que la vemos todas las semanas y decirle, mire, ¿sabes qué? Yo hice esto. Para mí eso debe ser duro, pero es algo que Él nos está diciendo, háganlo. Háganlo por ustedes, porque de ahí también proviene sanidad. Cuando nosotros tenemos eso dentro de nuestro corazón que nos está quemando, que nos está martillando, nosotros tenemos que buscar a alguien y hablarlo, decirlo. ¿Sabes qué? Yo he pecado. ¿Por qué? Porque espiritualmente cuando hay algo que nos está consumiendo, no nos deja de consumir hasta que no se suelta. Porque cuanto más lo guardamos, es como que se va poniendo más pesado porque daña espiritualmente a la persona. Y Santiago nos está diciendo, háganlo. Confíense los unos a los otros para que sean sanados. Y nos habla de esa oración eficaz, de la oración eficaz, y hace
creo que una de las primeras prédicas que yo hice acá o tuve la oportunidad de hacer, lo puse de la siguiente forma. La oración eficaz es que tú agarres a una persona atleta y le des un papelito que tiene un mensaje y después agarres a una persona que nunca en su vida ha corrido y le des el mismo papelito y le digas, mira, anda 100 yardas al norte, entrega este mensaje. El atleta sale, si no para y toma, pum, llega. Mientras que el otro que en su vida ha corrido, corre 2 minutos y después, agua, agua, agua. Así va a llegar el mensaje. La oración eficaz es eso. Llega directamente, pero la oración eficaz depende de nosotros. ¿Qué tan eficaces somos nosotros de obedecer a nuestro Dios? De la misma forma, vamos a ser eficaces para pedirle a nuestro Dios. Ahora, los últimos versículos, el versículo 19 y el versículo 20, permítanme leerlos, dice de la siguiente forma. Dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que le hace volver del pecado discúlpenme. Sepa, salvará de muerte un alma y cubrirá una multitud de pecados. Miren, tenemos no sé ya cuántos domingos, pero tenemos 5 capítulos con de Santiago diciéndonos a nosotros qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. El motivo, el último versículo de este libro no se trata de nosotros. Se trata de todas aquellas personas que de alguna forma u otra han escuchado la verdad, o sea, han escuchado de Dios, pero han decidido rechazarlo. Todo este libro se trata de cómo nosotros podemos transformar nuestras vidas. Y vamos a hacer este recuento veloz de lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Soportar las pruebas externas que lo que hacen es que nos producen paciencia, perfeccionan nuestra paciencia. Así comenzó en el capítulo 1. Soportemos esas pruebas en las que estemos pasando, entendiendo que a través de esas pruebas Dios trabaja en nuestros corazones. Soportar las pruebas internas, el deseo que hay en nuestro corazón de hacer el mal. Cuando sintamos ese deseo de hacer el mal, paremos para que no caigamos en pecado. Convertirnos en practicantes de la ley y no en oidores solamente. Practiquemos esto que estamos escuchando domingo a domingo o los días que sean que se escucha. Contengamos nuestras palabras, así como es contenida el agua en una represa y solamente deja salir lo que conviene. De esa forma nos dice Santiago que contengamos nuestras palabras. El poder del agua es contenida en esa represa. De la misma forma nosotros contengamos nuestras palabras. Y hagamos todo esto entendiendo que la venida de nuestro Señor está cerca. El juicio viene para todo ser humano que fue, que es y que ha de venir. Y nuestro Señor es abogado enfrente de nosotros, pero está cerca su venida, y nos lo dice Santiago, su venida está cerca. Hagamos todo esto, porque cuando nosotros hagamos todo esto, como nos dice el último versículo, vamos a tener el poder de hacer que ese hermano que escuchó la verdad y se alejó, vuelva. Cada uno de nosotros conoce a alguien que ora e implora para que vuelva. La clave de esto, aparte de que estemos ahí intentando traerle a Dios esa oración eficaz, es que nosotros transformemos nuestro corazón primero. Porque cuando nosotros transformamos nuestro corazón, el brillo espiritual que vamos a tener va a ser tal que esas personas nos van a mirar y van a decir, ¿qué es esto que tiene ella, que tiene él, que me llama y me dice, ven? ¿Qué es esto que tiene esa persona que me mueve hacia ella, que me hace querer hacer algo? A lo mejor no lo van a entender, pero va a pasar.
porque el poder de Dios va a estar derramado en la vida de cada una de nosotros, y ese poder va a ser visto espiritualmente por todas las personas. Hagamos esto, transformemos nuestra vida, no dejemos que este mensaje del libro de Santiago solamente sea a nuestros oídos, sino que pongámoslo en práctica día a día. Esforcémonos, porque la venida del Señor está cerca. Padre, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este mensaje que acaba de culminar el día de hoy, Dios mío, y te pido de corazón, Señor, enardecidamente, que no transforme solamente mi vida como la ha estado transformando, Señor, sino que transforme la vida de todas las personas que han escuchado esto, Dios mío. Que entendamos que esto no es una religión, esto no es un juego, esto no es, como hablamos el domingo pasado, Señor, esto amerita la seriedad que tú nos has llamado a tener, Dios mío. Perdóname, Señor, por todas las veces que yo mismo no he puesto la seriedad que esto amerita, Señor, a esta vida que tú me has dado y tú me has llamado a seguirte, Señor. Ayuda a que cada uno de nosotros sepa qué es lo que tenemos que hacer para ti. ¿Cuál es la función que tenemos en el reino de los cielos, Señor? ¿Qué tenemos que hacer en tu cuerpo, Dios mío? Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.